A ver. Ya está empezando grabación, chicos. Entonces, veamos. La unidad 2 la dividí yo para que no fuera tan pesado los apuntes, en 3 bloques. FCAT 04, 05 y 06. Ya acabamos 04 y 05. Y y del 06 ya estábamos casi por culminar. Ustedes ya entregaron los apuntes del 04. Los apuntes del 05 ya me parece que también en mi lista, déjenme confirmar. Del 05, la fecha de entrega es hasta hoy a las 11. Hasta hoy me del 05, los apuntes, los que no lo hayan hecho. Los que ya me enviaron evidencia al celular, y todavía, aunque haya visto su mensaje, hasta que no lo escriba en esta lista, es hasta que les contesto. Y vamos a ver 06. Clase, lo que vimos fue esto. ¿Para qué nos servían separar los vectores en coordenadas rectangulares? Para sumarlos. Y decíamos que había que sumar las X con las X, las Y con las Y, y así tendrían las coordenadas del vector resultante, ¿no? Y si queríamos la magnitud, era con esta fórmula del teorema Pitágoras. Esto es un método para sumar vectores, 2 o más vectores. ¿Hasta ahí todos claros? Sí. ¿Se escucha? Sí, profe. Me voy a acercar al módem. A ver si se oye mejor. Chicos, me acerqué al módem a ver si se escucha mejor. Sí, sí, ¿funcionó o no? Sí, ya lo escuchamos. Mejor, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que vimos la clase pasada y también vimos algunos videos. Ahorita lo que vamos a hacer, ahorita nada más nos quedamos aquí en coordenadas rectangulares. Ahorita lo que vamos a ver es ahora vamos a ver este otro método y vamos a ver, bueno, cómo se haría si tuviera en vez de X y Y, tuviera el tercer componente en Z y ahorita las coordenadas y cómo se pueden sumar ya vectores, ya no nada más del método gráfico, sino ahorita vamos a ver esto. Yo tengo entendido que esto no lo vimos. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, profe, creo que no lo vimos. Sí, profe. Lo vimos. Ok. Entonces, no lo vieron, ¿verdad? No, Ok. no. Entonces, les dejo el video y me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha, chicos?
No, ¿Nadie más lo escucha? No. No, profe. No, no se No, escucha. Miss. no, profe. Voy a intentar dejar de compartir y volver a compartir a ver si jala. A ver, va de nuez, a ver qué tal. Va de nuevo. Como ya se vio, se puede obtener la magnitud de un vector por el teorema de Pitágoras. Ya, profe. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok. Entonces, por favor, aprovechen ahorita y empiecen a hacer las notas que puedan, pongan atención, porque terminando este ejercicio, bueno, estos apuntes, podemos ver las dudas que tengan al final y vamos a empezar a hacer ejercicios, pero ya, ahora sí que otra vez les digo a ustedes qué hago y ustedes me dictan, ¿sale? Entonces, por favor, pongan atención en los apuntes. La longitud de un vector, cuando son dos dimensiones, x y y, simplemente es el componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado, y esa suma se le saca la raíz cuadrada, y esa es la magnitud del vector A. Si estamos hablando de un vector tridimensional que tiene componentes en x, en y y en z, se procede de la misma manera. El componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado más el componente en z al cuadrado, y del resultado de esa suma se obtiene la raíz cuadrada. Y esa es la magnitud de un vector tridimensional. Como ya también se había visto, la dirección en este caso será el componente y entre el componente x y se obtiene el ángulo a través de su tangente de θ. Más adelante se mostrará cómo obtener los ángulos para los distintos componentes en un vector tridimensional. Este método solamente aplica porque se usa componentes rectangulares y se tienen ángulos de 90 grados. Si tenemos algunos triángulos que no formen de ningún lado un ángulo recto o de 90 grados, no se puede usar este método. Este método está condicionado únicamente cuando el ángulo tiene 90 grados. Existe otro método que se llama método de coordenadas. Este consiste en descomponer al vector en sus componentes. Componentes X, Y o Z, dependiendo si es un sistema bidimensional o tridimensional, y aplicar una suma geométrica a los componentes en función de sus ejes. Es decir, todas las X se suman, todas las Y se suman y se aplica, todas las Z se aplican, se suman. De tal forma que el A más B, como se puede ver en los recuadros verdes, sería todos los componentes en X se suman y eso dará el resultado en X. Todos los componentes en Y se suman y ese será el componente Y. Ya sea en nuestro ejemplo tenemos A más B. Solo tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces, de A y B se obtienen todas las X, componentes en X, y de A y B se obtienen todos los componentes en Y. Se suman para que todas las X nos den un resultado en X y todas las Y nos den un resultado en Y. En la última fórmula dice A más B más C. Estamos hablando de tres vectores. Entonces, se obtiene el componente de X en A, en B, C
y esas tres cantidades se suman para dar la resultante en X. Para el componente Y, estamos hablando de que se obtiene el componente Y de A, de B y de C. Esas tres cantidades se suman y es mi resultante del eje Y. En vectores tridimensionales funciona igual. Aquí se dice A más B, son dos vectores, pero tridimensionales. Se hace lo mismo. Los componentes en X de A y de B se suman. Los componentes en Y de A y de B se suman y los componentes de Z se suman. El resultante será un vector. Tendrá el valor de X, el valor de Y, y el valor de Z. Ya para obtener la magnitud y la dirección, ya se utiliza el teorema de Pitágoras antes visto. Para mostrarles la aplicación en un ejercicio práctico, se tiene, dado el vector A, que sus coordenadas son 8 menos 3, también se da el vector B, coordenadas menos 5 y menos 2, y finalmente se da el vector C, menos 2 y 6. Nos piden determinar la magnitud y dirección del vector resultante. Como ya se había visto, primero se obtienen todos los componentes del eje X de los vectores relacionados. Del vector A será 8, del vector B será menos 5 y del vector C será menos 2. Todos estos componentes en X de los tres se van a sumar. En nuestro caso nos dará 8 menos 5 menos 2, 1 positivo. Ahora bien, se hace lo mismo con el eje Y. Todos los componentes del eje Y se van a sumar. Menos 3 del vector A, menos 2 del vector B y 6 del vector C. Esos vectores se van a sumar. En este caso también nos dará 1. Si fueran vectores tridimensionales, el componente Z también se sumaría. El componente Z de cada vector se suma. Y como resultante se tiene un vector con coordenadas. A este paso no se suman los resultados de X y Y. Lo que se hace es que se forma un vector. En nuestro caso fue 1,1. 1 del eje X y el valor de 1 del eje Y. Por eso ese es el vector resultante, 1,1. Ahora bien, para sacar la magnitud, usamos nuestra fórmula que sería el cuadrado del componente en X más el cuadrado del componente en y a la suma se saca la raíz cuadrada. De tal forma que nuestro ejemplo sería raíz de 2. Esa es la magnitud de nuestro vector resultante. Y la dirección, ya lo habíamos visto, es la tangente teta de mi componente en Y sobre mi componente en X. Sustituyendo los valores, tengo la tangente de 1 sobre 1, la tangente teta de 1 será, le sacamos inversa tangente en ambos miembros, del lado izquierdo queda solo teta y del lado derecho quedaría tangente menos 1 de 1 y eso son 45 grados. De tal forma que nuestro vector 1,1, su magnitud es raíz de 2 y su dirección es de 45 grados. Existen algunos métodos para la suma de vectores. El que acabamos de ver se llama descomposición de componentes rectangulares y también relacionado con el teorema de Pitágoras. A continuación veremos lo que es la ley de senos y la ley de cosenos y su aplicación. A manera de resumen, la ley de senos y cosenos se usa para sumar vectores
que formen ángulo distinto a 90 grados, que no sean ángulos rectos. A este tipo de ángulos se les conoce como oblicuo. Entonces, los triángulos, para que se pueda usar la ley de senos y cosenos, en ninguna arista debe de formar ángulos de 90 grados. Si nuestro triángulo, tenemos en algún lado de los vectores que se forme un ángulo recto de 90 grados, entonces podemos usar el teorema de Pitágoras. Y finalmente, el método de descomposición de los componentes rectangulares, donde vemos que se pueden sumar todas las X, todas las Y, todas las Z, formando como resultante un vector con coordenadas. Ese se puede utilizar en cualquier número de vectores y con cualquier ángulo. Para entender mejor cuál sería el mejor método a usar, se tiene la siguiente tabla. Si el tipo de triángulo, cuando estamos haciendo la suma de vectores, es un triángulo rectángulo, es decir, tiene en un lado un ángulo de 90 grados, y tenemos como datos, ojo, esto es muy importante, si dentro de los datos que se nos da tenemos dos lados, o bien tenemos un ángulo y un lado, podemos usar justamente el teorema de Pitágoras, con las definiciones básicas de seno, coseno y tangente. Si el ángulo que se nos forma al estar sumando los vectores, el triángulo, perdón, es oblicuo, no tenemos ningún ángulo de 90 grados, entonces, si además tenemos los tres lados, es decir, la magnitud de los tres vectores, podemos usar la ley de cosenos. Si en el mismo caso no tenemos ángulo recto, pero los datos que tenemos son dos lados y un ángulo, ahí podemos usar la ley de cosenos. Si en el mismo triángulo, en la suma de vectores, tenemos dos ángulos y un lado, podemos usar la ley de senos. Y finalmente, si tenemos dos y un ángulo opuesto a uno de los lados, podemos usar la ley de senos. Vamos a verlo nuevamente, esto de más claro. Ley o teorema de cosenos. Este método se aplica para obtener la resultante de dos vectores separados con un ángulo cualquiera, que no sea 90 grados. Y esta es la forma. Miren la figura. Tenemos la resultante, aquí marcada con la R, y el ángulo opuesto a esa R es ángulo alfa. Tenemos dos catetos, dos lados adyacentes, que sería el vector B y el vector A. Recuerden que este teorema es para sumar A más B. Entonces, yo quiero más B y si mi vector es B, el ángulo opuesto a ese vector lo llamaré beta en este caso. Y el vector A, su ángulo opuesto es teta. Esto es importante por las siguientes fórmulas. En la ley de cosenos, miren, la fórmula es el r cuadrado es igual al vector a al cuadrado, o mejor dicho, la magnitud de a al cuadrado, más la magnitud de b al cuadrado, menos 2 veces el producto de a por b por el coseno de alfa. Esta es la fórmula. Para sacar mi resultante, esos son los datos que yo necesito. Por eso es necesario tener dos lados y el ángulo opuesto a la resultante. O bien, tres lados del triángulo. Y así puedo sacar. Siguiendo el mismo concepto, puedo calcular cómo se saca la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. Simplemente yo necesito dos lados y el ángulo opuesto para poder efectuar esas operaciones. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, tenemos dos lados de dato. El vector B, que mide 11 centímetros, el vector resultante, que mide 15 centímetros, tenemos el ángulo teta y nada más. Entonces aquí podemos usar
la ley de cosenos, pero reflejando el a cuadrado es igual a la resultante al cuadrado más b cuadrado menos el producto de 2 por resultante por b coseno de teta, porque tenemos esos datos. Simplemente sustituimos, sería la resultante al cuadrado, 15 centímetros al cuadrado, más el lado b, 11 centímetros al cuadrado, y el ángulo que se forma entre esos dos vectores, que es 35 grados. El resultado en a cuadrada sería 75.67 centímetros y sacando su raíz cuadrada sería de 8.69 centímetros. Es decir, que el vector A mide 8.69 centímetros por este método. Ahora veamos el otro teorema, la ley o teorema de senos. En este método lo que se quiere obtener es la resultante de la suma de dos vectores. Pero en este caso el triángulo que se forman no tiene en ningún lado un ángulo de 90 grados. Por eso se puede usar este teorema. Aquí si se fijan los datos que necesitamos tener son dos ángulos y un lado o bien los lados del triángulo opuesto. La fórmula nos dice, el vector R sobre seno de alfa es igual al vector B sobre seno de beta, que es igual al vector A sobre el seno de teta. Estamos refiriéndonos a sus magnitudes. En este caso, los datos que necesitamos para poder usar este teorema, tenemos dos opciones. O bien son dos ángulos y un lado, o bien son dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto a estos dos. Observen la figura. La R, el vector resultante R, el ángulo opuesto a este vector, donde no está tocando. El inicio del vector R es el ángulo teta. El final del vector R es el ángulo beta. Entonces, teta y beta es, digamos, los ángulos a un lado del vector resultante. Pero el ángulo opuesto al vector R es el ángulo alfa. Por eso la fórmula toma R sobre seno de alfa. Y esa igualdad se repite para el vector B. El vector B, los ángulos que tiene a un lado es alfa y teta. Y el que está opuesto a él, opuesto al vector B, es el ángulo beta. Por eso se hace magnitud del vector B sobre el seno de beta. Y lo mismo ocurre para el vector A. El ángulo que está opuesto a A es el ángulo teta. Entonces sería la magnitud del vector de A sobre el seno de teta. Esta es la ecuación y los datos que se necesitan pues son los dos ángulos y un lado o los dos lados del triángulo y el ángulo opuesto. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nos pide determinar la longitud o la magnitud de dos lados o de dos vectores de B y R y el valor del ángulo alfa y nos muestra la imagen. Es la misma imagen, pero ya tenemos algunos datos. Tenemos el valor del vector A. No tenemos ningún otro lado. Y sí tenemos dos ángulos. El que se forma entre A y R, que sería el ángulo beta, y el ángulo teta, que sería el opuesto a A. Vemos la fórmula. Vemos qué datos tenemos de estas tres igualdades, con cuáles datos podríamos contar, que sería con el primer conjunto. R sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta. Entonces, de esta fórmula despejamos la magnitud o la longitud de B. Si tenemos A, tenemos beta y teta. De esta manera solamente sustituimos los datos. El valor del vector B será igual a A, tenemos el dato, por el seno de beta, que sería en este caso seno de 60, entre el seno de 40.
Directamente se sustituyen los valores y ya tenemos la magnitud de B, que sería de 3.77 centímetros, en este caso que son las unidades que nos dan. Entonces ya tenemos el primer lado, B. Ahora, la pregunta que les hago, ¿se puede obtener la R? En este caso ya tenemos B y vamos a ver que sí tenemos. Tenemos A, la magnitud de A. Encierro en la fórmula, tengo ese dato. Tengo el valor de B, lo acabo de calcular, la magnitud de B. Ahora bien, ¿qué tengo? El ángulo teta. Ok, ya tengo la primera igualdad. Tengo el ángulo. No tengo el ángulo alfa. No puedo sacar R todavía. No tengo ese ángulo. Lo necesitaría para poder otra vez directamente sustituir. Como no lo tengo, ¿a qué debo de recurrir? Si recuerdan, la suma de los ángulos de un triángulo siempre va a ser 180. Si tengo dos ángulos, fácilmente, por resta a 180, tengo el tercer ángulo que me faltaba. En este caso, sería la suma de todos los ángulos es 180. Despejo alfa, que es el que no tengo, y sería 180 menos 60 menos 40. Es decir, que mi ángulo alfa mide 80 grados. Ahora sí, ya tengo el ángulo alfa. Y ahora sí, ya puedo usar mi fórmula. Tengo esta igualdad. R sobre seno de alfa es igual a B o la magnitud o la longitud de B sobre seno de beta. Podría usar esta otra igualdad. Cualquiera me va a dar el mismo resultado. Yo lo que hago es usar la primera. De R sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta, despejo R. Sería B por seno de alfa entre seno de beta. Sustituyo los valores y directamente ya tengo la magnitud o la longitud de mi resultante, de mi vector R, del lado R. Sería 4.28 centímetros. Llegamos a este ejercicio. Por favor, anótenlo en su libreta y daremos... Chicos, por favor, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Anótenlo, por favor. Por favor, escriban ese ejercicio y ahorita nos regresamos tantito. ¿Ya lo copiaron? Espérenme, chicos, que se me movió el archivo. Creo que se cerró. ¿Ya lo habían terminado de copiar o todavía no?
Todavía no. Ahí está. ¿Ya quedó, chicos? Sí, ya. Ok. Entonces, ahora, por favor, vamos a checar. Vamos a confirmar que en su formulario, saquen su formulario y chequen si tienen estas dos fórmulas, las que están pintadas en verde. Si no, por favor, agréguenlas. ¿Si la tienen? No, profa, la estamos, bueno, yo la estoy copiando ahorita. Gracias. ¿Se oye bien? Sí, Sí, profa. ¿Y acabaron, chicos? Por favor, ahora esta. Bueno, esta ya la tenía, ¿no? Creo. Si no, anótenla, por favor. ¿Ya está? Vamos a ver esta, por favor. También agréguenla, por favor. Miss, tengo una duda con Mande. la fórmula anterior, la de la dirección. Ujú. Ajá, ¿está bien? Es que la vez pasada nos había dado que era la suma de los componentes en Y sobre la suma de los componentes en X. Sí, es lo mismo. Lo puedes ver así o con R o así. El chiste es que lo que sea de yes esté arriba y lo que esté en X sea denominador, que esté abajo. Pueden verlo de cualquier forma, es lo mismo.
A, si estuviéramos hablando que es del vector A o del vector resultante, R, entonces siempre se tendría que ser, si quieren copian las dos, pero tiene que ser los componentes en Y sobre componentes en X. Y del resultado, pues ya se sacaría tangente inversa. Ok, Miss, gracias. Sí, a ti. Entonces, esta ya la tiene, ¿no? Por favor, incluyanme la suma por métodos de coordenadas o componentes rectangulares, son sinónimos. Y es lo que decíamos, serían las fórmulas que están en verde. Sumas, en este caso, fíjense cómo la suma nos da un vector, no un número, sino un vector. Porque sumamos x con x y digamos, tenemos 2 más 3, 5, coma, y las y no se suman x y y. O sea, aquí está sumando dos vectores y te da como resultado otro vector. Fíjense aquí, muy importante, y pónganlo bien en su formulario, que es una coma. A más b, todos los componentes de x, coma, todos los componentes de y. Si fueran 3 vectores, pues sumas de la x, los 3 datos, coma, y de la y, los 3 datos. Marquen bien la coma, por favor. Ahorita vamos a hacer ejercicios de esto. ¿Dudas de esto, chicos? ¿Ya lo puedo cambiar? Sí, Miss. Ok. Y finalmente, bueno, si es tridimensional es lo mismo, ¿no? ¿Quieren anotarlo o ya se entiende el concepto? ¿Están ahí, chicos? Parece que solo tengo 2 alumnas. Sí, aquí estoy. Aquí estamos. ¿Eh? Sí, Va. profe, lo estoy copiando. ¿Estás copiando? Bueno, entonces un minutito más. Ahora vamos a ver la otra fórmula. Por favor, ley de cosenos. Creo que acá está también explicado. Sí, por favor, ley de cosenos. Escriban datos necesarios y ya ponen los puntos y las fórmulas en verde, por favor. Profa, Mande. y bueno, yo si o las ocupo, puedo imprimir el cuadrito que está como en la diapositiva número 8 para entenderle mejor. Sí, ahorita lo vamos a arreglar. Sí, claro, pueden copiar. Aquí fíjense que dice cuándo usarlo. Cuándo usarlo. Y aquí lo vuelvo a repetir. Ahorita vamos a hacer ejercicios, ¿eh? Ok. Si quieren, ahorita, o sea, también este cuadrito lo pueden copiar, pero en realidad ya está desglosado en al menos aquí, vuelvo a repetir cuándo se puede usar, más aparte el cuadrito. Pues sí, sí está bien, chicos. Sí lo pueden copiar o imprimir. Que si no tienen impresión y eso no es necesario. Yo lo que pido, o sea, digamos, yo lo que pido es que ustedes tengan la información.
si me están viendo en un celular, suficiente, pero si hay que pasarlo a lápiz, pues a mano. Si tienen computadora y lo pueden imprimir, adelante también. ¿Puedo moverme de aquí, chicos? Y por último, por favor, escriban ley de senos o teoría de senos. Observen una cosa, por favor, cuando hagan estos dibujos, cuando hagan su formulario, incluyan el diagrama. ¿Por qué es importante el diagrama? Fíjense cómo aquí mi R, voy a tratar de hacerlo más grande, mi R está enfrente de un ángulo que es alfa. Los nombres de los ángulos da igual, ¿eh? En vez de poner alfa, teta y beta, pueden poner ABC, o sea, como ustedes gusten. El nombre no es importante. Lo que sí es importante es la ubicación. Observen, por favor, que para la ley de senos tengo mi vector R, que es este, y el ángulo que se encuentra enfrente es por el que estamos R entre seno de alfa. En este caso, bueno, le pusimos alfa, pero es R entre el seno del ángulo que está enfrente. Veámosle el B. El B es este vector a la izquierda. Ay, ya lo moví. El B es este vector y el ángulo que se encuentra enfrente le pusimos beta. Entonces la fórmula es C, perdón, es beta, es B entre seno de beta. B. Y por último, el vector A es este que está del lado derecho, arriba. Este vector A, el ángulo que se encuentra enfrente le pusieron teta. Entonces sería A sobre seno de teta. Pero aunque le cambien los... No importa, chicos, hay que ubicarse también para hacer la solución de los problemas que para ley de senos, ese sea el ángulo que se encuentra enfrente. ¿Ya copiaron chicos? No, profa. Cópienlo, por favor. ¿Ya está, chicos? Ya no. Ahora, lo mismo está en la ley de cosenos. Déjenme regresar a la ley de cosenos. Es esta fórmula. Permítanme, por favor. Un segundo, por favor. Disculpen, chicos. Miren, en este caso, la ley de cosenos da igual. Fíjense cómo la R es el mismo diagrama. La R, pues el vector resultante, que es de la suma de estos dos vectores, el ángulo que se encuentra enfrente es alfa. Y miren cómo, si vas a calcular R, necesitas tener los dos lados y el coseno que se encuentra enfrente. Por eso, si vas a calcular B, necesitas, aquí está abajo la fórmula, si vas a calcular B, necesitarías tener el ángulo que se encuentra enfrente, ¿ya vieron? Y lo
Si tienes A, necesitarías tener el ángulo que se encuentra enfrente para poder usar la ley de cosenos. Ahora bien, ustedes ya tienen, se supone que en formulario, por favor, intenten solitos este ejercicio. Ahorita les voy a preguntar a algunos de ustedes y ya después lo hacemos juntos, pero inténtenlo. Chequen qué datos tienen de su formulario, chequen qué fórmula, de las dos fórmulas o de todas las fórmulas, chequen cuáles datos sí tienen y empiecen a hacer, por favor. Háganlo ustedes. ¿Cómo van? ¿Ya le hallaron por dónde? Sí, profa. A ver, vamos a hacerlo. A ver, ¿cómo prefieren? ¿Ya les doy más tiempo o ya lo hacemos y no elijo a alguien al azar? ¿O les doy tiempo para hacerlo? Denos un poco de tiempo, maestra. Bueno, Sí, ok, unos minutos. ok. Inténtalo y ahorita lo hacemos. Gracias.
¿Ya, chicos? ¿O damos más minutitos? Chicos. ¿Sí se escucha? Ya, profe. Ok, a ver. Como no me contestan, pues vamos a hacerlo. A ver, alguien que no haya... Estefanía, Lisbeth. Te pregunté la semana pasada. Me acuerdo que es la pasada, sí, pero bueno, hace 3 clases, 3, 4, sí, pero ahorita te pregunté en la clase anterior, el jueves. Ah, Sí, sí, sí me preguntó. ok, ok. ¿Y si puedes oírnos con tanto ruido de fondo? Carmen, Estefanía, Sí, a mí también me preguntó. que voy a empezar de cero. Ok, ahorita checo. A ver, Marcelino, ¿me ayudas? Cada vez no acabo, pero bueno. Pues si quieres, vamos, lo hacemos, me vas dictando a la par que lo vas haciendo. Bueno, A ver, mira, nos dicen que alfa es igual a 125. Y aparte nos dan datos aquí nos dicen que alfa es igual a 125 y nos dan otros datos. ¿Qué hago? primero debe de tomar en cuenta la fórmula que había dado, que era la de R sobre seno de A es igual a B sobre seno de beta, que es igual a sobre seno de teta. Y así considerar los datos para ver qué tengo y poder despejar una de esas fórmulas. Ujú. Bueno, Pregunta, esta se llama ley de senos. Aquí está. ¿Y checaste ley de cosenos o por qué está así y la otra no? sí. Pero esto es para identificar los ángulos, ¿no? Las dos te sirven para lo mismo de qué datos te hayan dado. Ah, Vamos a la otra. A ver, tenemos R y tenemos A. Lo que tenemos es B. ajá. Vamos a ver la otra fórmula. Esta es la otra fórmula. Si no tienen, ahí cuando el formulario, deberían de tener qué edad, para cuándo se utilizan las cosas. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a señalar qué tenemos en ambas fórmulas y definimos. Si están muy confundidos de cuál usar, hagan esto. Vamos a ver, tenemos R. Empiecen a señalar qué sí tienen, ¿no? De esta manera dices, bueno, ¿cuál podría usar? Tenemos solamente un ángulo, tenemos R, tenemos A, tenemos R. ¿Qué más tenemos? Alfa, ¿verdad? Tenemos ángulo beta, No, No, ángulo teta. No. No, Ok, entonces,
Aquí tendríamos, a ver, ajá. Fíjense que la de cosenos no podríamos usarla porque necesitamos el ángulo opuesto. Necesitaríamos beta y aquí no lo tenemos. Aquí dos cosas, chicos. Ojo, primera. Fíjense cómo están los vectores acomodados. Empieza B y donde acaba B se pone el A. O sea, ¿se acuerdan del método del triángulo? Geométricamente del triángulo, que aunque los dos partían del origen, tú pones uno detrás del otro, ¿no? Entonces, este es el método del triángulo, pero con fórmulas. Bien, ley de cosenos no podemos usarla porque no tenemos, entonces aquí pues se va. ¿Ya vieron por qué se va? Se va. Y nos queda esta. Esta sí ya podemos usarla porque tenemos una igualdad. Entonces, Marcelín, no te sigo escuchando. Ah, sí, profe. Entonces sería sustituir los datos que se tienen en esa de la ley de senos para poder despejar la fórmula, ¿no? Digo, sí, Pero sí, pero aquí tienes 3 igualdades. Tendríamos que omitir ¿no? Tendríamos que usar reducirla a esta primero, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Entonces, ¿qué más hago? Sería despejar seno de teta. Miren lo que voy a hacer. Lo más fácil, miren, pues lo paso acá arriba y R lo paso aquí abajo. Nada más los cambié de lugar. Y el seno de alfa lo voy a subir. Bueno, se puede subir o quedar arriba, Déjenme si quieren lo intento subir. Así. ¿Ya vieron? Nada más cambié de lugar. Este es el seno de teta. Déjame eliminar esta fórmula. Pregunta, ¿están familiarizados con las fórmulas? O sea, ¿cómo sacar y escribir fórmulas en PowerPoint o en Word? Más o menos. Ok. Si no, nada más vean cómo, lo voy a tratar de ser más lento. Yo me voy a insertar. Ya tengo ecuación o símbolo. Traten de poner, para los que ya sepan, bueno, pero para los que no están muy familiarizados, miren, le pico aquí en medio, porque si le pongo aquí una flecha, me salen muchas opciones. No queremos esas, por eso me voy al dibujo. Y en el dibujo me cambia y aquí ya me pone muchas opciones. Entonces me pone si es fracciones, si son índices, radical y todo. Y aquí yo, ahora sí, con la flechita, puedo ver cuáles opciones me da y son las que elijo. Lo mismo de la E. Y para símbolos, aquí, esto ya es, no sé si los tenía en las versiones pasadas, pero para, a un ladito aquí, ya me dan los símbolos, por ejemplo, de igualdad, desigualdad, alfas. Y aún así, aquí puedo yo, no sé si se está actualizando, ya puedo actualizar si quiero flechas, letras griegas o matemáticas básicas. Y por eso las estoy haciendo de esta manera y las escribo. Siempre que esté sombreado es cuando puedo escribir. Si le doy nada más una flechita a la derecha, ¿ya vieron cómo se dejó de sombrear? Y ya no estoy dentro de la fórmula. La diferencia, fíjense, es que todo lo que está dentro de la fórmula está escrito como en itálicas. Si me salgo de la fórmula, ya se deja de sombrear y las letras ya son normales, ya no son cursivas y ya no está sombreado. Mientras esté dentro de la fórmula, puedo seguir incluyendo, escribiendo y sigo, mientras esté sombreada es la fórmula. Fíjense del lado superior derecho, como yo estoy escribiendo, me sacó al menú de siempre.
pero aquí arribita, a la derecha dice herramientas de ecuación y está un poco más sombreado. Si yo le pico aquí, me regresa al donde estaba y aquí sí ya mientras siga sombreado, ya le puedo poner exponentes, ya le puedo poner y lo que sea, ¿no? Si yo me salgo aquí, aunque quisiera, ya no me da ese menú porque ya me salí de lo sombreado. Me tengo que con las flechitas regresar hasta que se pinte, otra vez se sombre y ya puedo seguir escribiendo. ¿Vieron? Nada más es comentario, ¿eh? Entonces, ya tenemos despejado, Marcelino, y ahora despejamos datos, sustituimos datos. Dime, Entonces ¿qué tendría pongo arriba? arriba sería 9 seno de 125 Ujú, sobre 17 y ujú, de esa operación sale 0.433 ujú. y ese resultado se multiplica por seno a la menos 1 y sale que el seno de teta es igual a 25.761.327. A ver, ya me atrasé. Déjame entonces seno menos 1, inicio, déjame hacerlo más grande, de 0.43. ¿Te da 25 qué? Si quieres nada más dos dígitos. 25.70. 70. Gracias. Entonces ya tenemos el ángulo teta, ¿no? Tenemos que teta es igual a esto. Entonces ya podemos subrayar que ya tenemos esto, ¿no? De nuestra fórmula original. ¿Y ahora qué hacemos, Marcelino? Bueno, ese resultado yo lo sumé con 125 para poder hallar el seno el ángulo de beta. Lo sumé y ese resultado obtenido con el de 125 que es el de alfa y me salió que el ángulo de beta es igual a 29.299. A ver, vamos a hacerlo. Entonces es 180. Ay, se me borró. Bueno, menos 125, menos 25.70. ¿Y cuánto? ¿Me puedes repetir cuánto te salió? 29.299 y otros 5 números más. Ok, mira, lo ponemos punto 30, ¿no? Porque es así. Bueno, Ok, sí, para que sea menos, porque le puse 25.70. Entonces, 125 más 25.70 nos da 29.30. Este ángulo, ¿cómo se llama? es el ángulo beta. Exacto. Entonces, igual, como sigo ensombrado, ya nada más busco aquí. Beta, 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 aquí está. Ese es el ángulo. Entonces ya también tengo beta. Déjenme tratar de mover un poquito más para que grabación, para no pasarme a una hoja nueva. Es lo que quiero evitar. Es la ventaja de PowerPoint. Y se queda grabado, entonces también está cómodo. Ok, este es beta. ¿Y ahora qué hacemos? Como ya tenemos casi todos los elementos de la fórmula de la ley del seno, pues nada más haría falta identificar cuánto mide el lado de B, ¿no? Ah, sí, sí. Mira, yo me equivoqué. Es este. Ajá. ¿Y cuál igualdad quieres usar? Porque podríamos usar cualquiera de las dos. Bueno, es que yo lo hice por ley de cosenos. Ah, ya. Aquí, ¿qué creen? Ya no es necesario, chicos. Síganse aquí mismo. Si ustedes inician con ley de senos, se termina con ley de senos. No hay necesidad de pasar porque como que te das una vuelta más larga. Aquí mismo, con la misma fórmula, fíjense aquí arriba de la pantalla.
Fíjense cómo eso voy yo tachando los datos que ya tengo. Fíjense cómo yo ya tengo los tres ángulos y las variables. Aquí, con esta misma fórmula, daría lo mismo pasándonos a cosenos, pero es una vueltota. Aquí mismo se despeja B con cualquiera de las dos igualdades y ya lo tenemos. Puede ser B igual a seno de beta entre seno de teta, o bien B igual a R seno de beta entre seno de alfa. Aquí mismo, chicos, pueden hacerlo de aquí emigrar, pero no es necesario. Puede ser, es más rápido de esta manera. De aquí mismo podemos emigrar. Si que lo hacemos, Marcelino, con esta. Tú dime cuál quisieras que la despejemos, ¿con la R o con la A? Con R. Con la R. Vean cómo borro el otro término y ya tengo solamente dos igualdades. Lo único que hago es que el seno de beta que está abajo pasa arriba multiplicando. ¿Ya vieron? Y me queda B. Y ya, o sea, fue lo único que hice. No tengo que por qué pasarlo el lado izquierdo. B. No es necesario. Entonces, déjenme pasar de este lado. B es igual a S. Y sobre esto vamos a sustituir porque ya tenemos los datos. Entonces vuelvo a ir a, como sigo en grid, me voy a herramientas de ecuación, le pico, pero le tengo que picar en medio para que me dé las opciones y ya. Entonces, ¿cuánto vale R? 17. Por seno de qué tú. Por seno de beta. 29. En beta es 21. 29.30. Entre seno de alfa, que es 125. Ok. Marcelino, hasta aquí, muchas gracias. Déjame que alguien más no. Gracias. Sí, profe. Susana, ya andas por ahí, ¿verdad? Sí, profa. ¿Cuánto te da esa operación? O no sé si tú lo despejaste por A o tú cómo la hiciste. No, sí, así le estoy haciendo. Y me da .066. .066. 0.66. ¿Qué multiplicaste? No, 17 por seno. No. Me equivoqué, profa. A ver, permítame. Entre .8191. Me da 10.15. Ok, a mí también me salió así. ¿A alguien más le salió algo diferente? ¿Que a Susana? O ya le salió a todos. ¿Salió? Sí, profe, así no. Sí, lo mismo. Bueno, entonces, nada más vuelvo a repetir. Si ustedes quieren usar este método, hay dos condiciones. Bueno, obviamente tendrían que checar como lo hicimos, poner las dos fórmulas, tanto del seno del coseno, y ver cuál de las dos fórmulas nos pueden servir. Pero aparte de eso, hay dos condiciones. La primera, que los ángulos tienen que estar, déjenme hacerlo más grueso, así, uno detrás del otro, como si fueran a hacerlo como el método del triángulo, donde acaba uno, empieza el otro. Estos dos serían mis vectores,
originales y el resultado sería el vector resultante, la R, esta sería la suma. Déjenme cambiar el color. Pues sí, a ver si se ve el azul. Ajá. El azul sería, no sé si ya se actualizó su pantalla, me dan dos vectores, los dos rojos. Los pongo como en forma de triángulo, es decir, uno detrás del otro, respetando ángulo, respetando dirección y magnitud. Y la resultante, así hago el triángulo. Y ya por eso yo ya puedo resolver. Este es un método para resolverlo. De la misma forma, coseno también es el mismo triángulo con el acomodo. Se los digo porque si yo les diera un ejercicio así, ustedes también pueden usar la ley de senos o cosenos, pero ya saben que tendrían que acomodarlo de esta forma. Sacan la resultante y así lo podrían sacar. Existen, hasta ahorita entonces tenemos nada más 3 métodos para resolverlo. ¿Quién me dice cuáles métodos? Vamos a ver. Gracias, Susana. Vamos a ver a Jimena. ¿Andas por ahí? Sí. ¿Cuáles serían los 3 métodos para sumar? Que te acuerdes. Analítico. Ajá. Ándale, vamos a hacer eso. A ver. Ay, insertar. Smart. Aquí fíjense que ya vienen. Aquí me voy a insertar y en Smart Art ya tienen, los que no lo conozcan, tenemos muchas opciones, ¿no? Ya nada más me saco una figura, aquí una flechita y aquí ya le empiezo a escribir el texto y de hecho hay 2 métodos, ¿no? Que vimos. El método que me dijiste, Ana. Ajá, ¿y qué otro método? Gráfico. Gráfico. Ajá. Entonces, miren cómo hasta ahorita tenemos analítico y gráfico, ¿no? Y dentro del gráfico, ¿cuáles son los que hemos visto? El del triángulo, paralelogramo y polígono. Perfecto, gracias. Triángulo, paralelogramo y polígono. ¿Te acuerdas cuáles son las condiciones? Mejor dicho, cuántos vectores podremos sumar de cada lado? Para el triángulo y paralelogramo. Y vamos con alguien más. Muchas gracias, Jimena. Vamos con Angélica de la Luz. Presente. Gracias. ¿Me puedes dictar, por favor, cuáles métodos hemos visto analíticos? La ley de senos, el teorema de Pitágoras, también los componentes rectangulares. Ajá. Y bueno, ahorita mencionó la suma de coordenadas, la ley de cosenos y ya, creo que sí.
Muchas gracias, Angélica. Es correcto, todos estos. Fíjense que aquí la suma de coordenadas chicos, ¿me escuchan? Sí,
Una disculpa, se fue la luz aquí en mi casa, su casa, y tardó en conectarse. Pues sigue grabando. La ventaja de este sistema es que aunque a mí me saque ustedes, no se cierra la sesión. Entonces, lo que sí no estoy compartiendo, ¿verdad? No. No, ya no. Ustedes me dicen cuando se vea. Se supone que sigue grabando. ¿Sí me ven? Sí, profe, ya vemos su pantalla. Sí, ya se ve su pantalla, profe. Gracias. A ver, se supone que sigue grabando, ¿eh? Se supone que no ha parado de grabar. Eso me indica. Déjenme volver a confirmar que sí siga grabando. Sí. Entonces, bueno, seguimos. Perdón, estaba con Angélica. Me había dicho esto, método analítico. Estamos en la suma de vectores, son estos. Ley de senos y cosenos son muy similares a los ejercicios, nada más hay que ver las fórmulas que acabamos de ver. Teorema de Pitágoras. Siempre que tengamos que sea un ángulo recto, podemos usar teorema de Pitágoras. O sea, que el triángulo que se haga sea de 90 grados. Fíjense que ese es pues la tablita que estaba sombreada en amarillo. Déjenme regreso. Me refiero a esa tablita. Lo que dice es, de todos estos métodos, aguas, dice, si tienes, déjenme sacar las flechas de acá. Dice, si tienes dos vectores, ¿no? Pero que no forman un ángulo de 90 grados, fíjense que cuando lo cerramos, ya sea método del triángulo o bueno, sí, o del paralelogramo, no se forman 90 grados. Este ángulo, estos ángulos no forman 90 grados, entonces podemos usar ley de senos o cosenos. O bien lo ponemos como método del triángulo. Acuérdense que el triángulo es uno, donde termina el otro, ponemos uno sobre el otro, ¿no? Digamos que así están nuestros vectores, la resultante sería la unión de estos dos y seguimos viendo que en ningún caso forma 90 grados. Ahí es cuando usamos ley de senos y cosenos. Cuando cada una, pues depende de los datos que nos den, pero en ambos, senos y cosenos, los ángulos que se forman no tienen 90 grados. Solamente podemos usar el teorema de Pitágoras cuando los ángulos son de esta manera. Pues justamente cuando tenemos digamos que esta sería la resultante, déjenme le cambio estábamos en azul. Si esta fuera mi resultante y esta sería la resultante final y yo tuviera efectivamente, lo descompongo en X y en Y, a la hora de descomponerlo en X y en Y, en automático tenemos un ángulo de 90 grados. Por eso podemos usar el teorema de Pitágoras, porque fíjense que a la hora de irnos al eje X o al eje Y, miren cómo se hace el ángulo de 90 grados. Aquí sí podemos usar teorema de Pitágoras porque es ángulo de 90 grados y ya es camino conocido. Entonces, el otro método son estos dos, en realidad es uno, es primero a todos los componentes, sácales todas las X, todas las Y, y ahora suma las coordenadas, suma solo X, suma solo Y, y te va a dar como resultado
la resultante en X, la resultante en Y. Todo lo que les quiero decir es lo que vimos aquí arribita, miren. Aquí está. A más B, digamos dos vectores, el vector A más el B, sumas solamente las X. ¿Ya se actualizó mi pantalla, chicos? Sí. Sí, ya. El método de coordenadas es, primero, sácale, el primer paso sería sus coordenadas rectangulares, ¿no? Y ya que las tienes, ahora suma X con X, coma, Y con Y. Este es el método que me refiero. Esto es, primero, paso 1, saca sus componentes rectangulares, paso 2, súmalos. X con X, Y con Y, y ya tienes tú las coordenadas del vector resultante. Ya, si quieres todavía la magnitud, ya sería con el teorema de Pitágoras, magnitud y dirección. Pero estos tres van muy de la mano con que el ángulo que se forme sea de 90 grados. Si no se forma, entonces usa la ley de senos o cosenos. Entonces, ¿aquí alguna duda, chicos? ¿No? No, Miren, profa. vamos a, déjenme, paro la grabación. ¿Dónde estamos? Aquí. Ok.